Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y hermanos que vivían en Judea sabían que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los fieles de origen judío comenzaron a discutir con él, diciéndole: «Entraste en casa de los paganos y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a contarles, punto por punto, lo que había sucedido. «Yo estaba en la ciudad de Jope y, mientras oraba, entré en éxtasis y tuve la siguiente visión. Vi algo como una gran toalla que, sostenida por sus 4 esquinas, descendía del cielo y se acercaba a mí. Miré con atención y vi dentro de ella cuadrúpedos de la tierra, animales salvajes, reptiles y aves del cielo. Entonces oí una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata y comer». Me acompañaron 6 hermanos que están aquí y entramos en la casa del hombre. Entonces nos dijo que había visto un ángel presentarse en su casa y decir: «Envía a alguien a Jope y llama a Simón, llamado Pedro. Él te informará de acontecimientos que traerán salvación a ti y a toda tu familia». Tan pronto como comencé a hablar, vino sobre ellos el Espíritu Santo, como vino sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo. ¿Quién sería yo para oponerme a la acción de Dios? Al oír esto, los fieles de origen judío se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: «Dios concedió también a los paganos la conversión que lleva a la vida». Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Llama a las ovejas por su nombre y las saca. Y después de haber sacado todas las suyas, él camina delante de él, y las ovejas le siguen, porque saben la voz de ellos. Pero al extraño no siguen, sino que huyen de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les contó esta parábola, pero ellos no entendieron lo que quería decir. Entonces Jesús continuó: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. El que entre por mí será salvo, entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagine un alto e imponente muro de piedra que separa 2 grupos de personas que no se hablan, no se asocian ni comparten comidas. Este muro no es solo físico, sino que está profundamente arraigado en tradiciones, prejuicios e interpretaciones religiosas que se han desarrollado a lo largo de siglos. Ahora imaginemos este muro siendo derribado, piedra a piedra, no por la fuerza humana, sino por el soplo mismo del Espíritu de Dios. Esta poderosa imagen nos ayuda a comprender lo que está sucediendo en la primera lectura de hoy de los Hechos de los Apóstoles. Pedro, un judío devoto que creció creyendo en la estricta separación entre judíos y gentiles, acaba de hacer algo inimaginable. Entró en la casa de un centurión romano llamado Cornelio y compartió el Evangelio con él y su familia. Aún más impactante, el Espíritu Santo descendió sobre estos gentiles de la misma manera que había descendido sobre los judíos en Pentecostés. Cuando Pedro regresa a Jerusalén, no es recibido con aplausos ni felicitaciones. En cambio, se le confronta: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Lo que hoy puede parecernos una acusación trivial, para aquella comunidad era una grave violación de las tradiciones sagradas que definían su identidad como pueblo elegido de Dios. Pero note la respuesta de Peter. No se defiende con complejos argumentos teológicos ni apelando a su autoridad de apóstol. En cambio, simplemente cuenta su historia, la visión del lienzo que desciende del cielo lleno de animales inmundos, la voz del Señor que dice: no llaméis inmundo a lo que Dios ha limpiado,
la invitación a la casa de Cornelio y el sorprendente derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Pedro concluye con una pregunta devastadoramente simple: si Dios les dio el mismo don que a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Esta pregunta va directo al meollo del asunto. No se trata de tradiciones humanas ni de interpretaciones de la ley, sino de reconocer la obra soberana de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de quienes lo criticaron? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así también Dios ha concedido a los gentiles la conversión a la vida. ¡Qué momento tan extraordinario! Las personas que quedaron atrapadas por siglos de separación y prejuicios pudieron ver más allá de sus tradiciones para reconocer la obra de Dios. Esta historia nos desafía a examinar los muros que construimos en nuestras propias vidas y comunidades. ¿Cuáles son las barreras que levantamos entre nosotros y ellos? ¿Quiénes son las personas que consideramos impuras o indignas del amor de Dios? ¿Cómo reaccionaríamos si Dios comenzara a derribar estos muros de separación? Y aquí es donde el Evangelio de hoy conecta maravillosamente con la primera lectura. Jesús se presenta como el buen pastor, pero también como la puerta de las ovejas. Él dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá, y encontrará pastos. Reflexiona conmigo sobre esta imagen de la puerta. Una puerta tiene dos funciones principales. Mantiene algunas cosas fuera, pero también deja entrar otras. Jesús está estableciendo un nuevo criterio para ser miembro del rebaño de Dios. Ya no es la circuncisión, la observancia de la ley de Moisés o la herencia étnica lo que define quién pertenece al pueblo de Dios. Ahora es la relación con Jesús la que se convierte en la puerta a través de la cual todos, judíos y gentiles, pueden entrar en el redil de Dios. Jesús se contrasta con todos los que vinieron antes, a quienes llama ladrones y salteadores. ¿Quiénes son estos? En el contexto inmediato, Jesús probablemente se esté refiriendo a los líderes religiosos que imponían pesadas cargas al pueblo sin ofrecer verdadero alimento espiritual. Pero en un sentido más amplio, se refiere a cualquier sistema, tradición o interpretación que crea barreras donde Dios quiere tender puentes. Y luego Jesús hace una declaración que resume todo el propósito de su misión: yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Esta es la esencia del Evangelio. Jesús no vino a establecer una nueva religión con más reglas y rituales. Él vino a ofrecer vida, vida plena, abundante y desbordante. La vida que Jesús ofrece no es meramente existencia física o supervivencia espiritual. Es vida abundante, una vida marcada por el propósito, el significado, la alegría, la paz y el amor. Lo más importante es que esta vida está disponible para todos, independientemente de su origen étnico, origen social o religión. Esto nos lleva de regreso a la historia de Pedro y Cornelio. Lo que sucedió en esa casa en Cesarea fue exactamente lo que Jesús prometió: vida abundante derramada sobre personas que previamente habían sido consideradas fuera del redil de Dios. El Espíritu Santo no esperó a que Pedro bautizara a Cornelio y su familia, simplemente descendió sobre ellos, demostrando que Dios no hace acepción de personas. Mis queridos hermanos y hermanas, estas lecturas nos presentan un desafío y una promesa. El desafío es examinar los muros que hemos construido y permitir que Dios los derribe. La promesa es que cuando estos muros caigan, experimentaremos una dimensión completamente nueva de la vida abundante que Jesús vino a traer. ¿Cuáles son los muros de nuestras vidas hoy? Quizás se trate de prejuicios sutiles contra personas de diferentes orígenes étnicos, clases sociales u orientaciones políticas. Quizás estas sean barreras teológicas que utilizamos para determinar quién está dentro y quién fuera de la gracia de Dios. Quizás sea el resentimiento y el dolor lo que nos mantiene separados de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Qué pasaría si, como Pedro, permitiéramos que Dios desafiara nuestras suposiciones y ampliara nuestra comprensión? ¿Qué pasaría si estuviéramos dispuestos a reconocer la obra del Espíritu en lugares y personas inesperados? ¿Qué pasaría si realmente creyéramos que Jesús es la puerta, la única puerta, y que todos los que entran por él son igualmente bienvenidos al redil? La historia de la iglesia primitiva en los Hechos de los Apóstoles es una historia de expansión continua a medida que el Espíritu Santo derribaba muro tras muro. Primero fueron los samaritanos, luego los gentiles temerosos de Dios como Cornelio y, finalmente, los gentiles paganos que nunca habían adorado al Dios de Israel. En cada caso,
Los seguidores de Jesús tuvieron que ampliar su comprensión de la misión de Dios y abrazar a personas que antes consideraban extrañas o enemigas. Este proceso no fue fácil. Hubo conflictos, confusión y resistencia. El propio Pedro, que tuvo esta poderosa experiencia con Cornelio, luego flaqueó cuando se sintió presionado por los cristianos judaizantes, como informa Pablo en Gálatas. La transformación de nuestras actitudes y prejuicios es muchas veces un proceso gradual, con avances y retrocesos. Pero el impulso del Evangelio es siempre inclusivo, siempre expansivo. Jesús, el buen pastor, sigue buscando aquellas ovejas que no son de este redil, y continúa sorprendiéndonos con quien trae al redil. Entonces, ¿cómo respondemos hoy a estas lecturas? Permítame sugerir 3 aplicaciones prácticas. Primero, debemos estar abiertos a la corrección del Espíritu Santo. Pedro estaba dispuesto a que sus convicciones más profundas fueran desafiadas cuando Dios le mostró una nueva perspectiva. ¿Estamos igualmente abiertos? ¿Cuándo fue la última vez que permitimos que Dios desafiara nuestras suposiciones o prejuicios? En segundo lugar, debemos reconocer la obra de Dios más allá de nuestras fronteras tradicionales. El Espíritu Santo estaba claramente activo en la vida de Cornelio incluso antes de que llegara Pedro. Dios está obrando en lugares y a través de personas que no esperábamos. Nuestra tarea no es limitar a Dios, sino reconocer y celebrar su obra donde quiera que la encontremos. En tercer lugar, debemos ser embajadores de la vida abundante que Jesús vino a traer. En un mundo marcado por la división, el odio y la exclusión, estamos llamados a ser constructores de puentes, rompedores de muros, personas que invitan a otros a experimentar la vida transformadora que encontramos en Cristo. Imagine nuestra comunidad transformada por esta visión, un lugar donde todos son bienvenidos, donde los muros de separación han sido derribados, donde la vida abundante de Cristo fluye libremente entre nosotros y a través de nosotros hacia el mundo. Esta no es una utopía inalcanzable, es la visión que Jesús tiene para su iglesia. Que Dios nos conceda el valor para examinar nuestro corazón, la humildad para reconocer nuestros prejuicios y la fe para seguir hacia donde el Espíritu nos lleve. Y que, como Pedro y los primeros cristianos, podamos presenciar con asombro y alegría la maravillosa obra de Dios entre nosotros. Yo vine para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Que esta promesa se cumpla en nuestras vidas y en nuestra comunidad, para gloria de Dios y bien del mundo que Él tanto ama. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.